Pablo dice, cuando Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5, versículo 2, está hablando exactamente lo que Jesús habla en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quiénes van a perseverar? Pues aquellos que en el tiempo de la gran tribulación han escuchado el mensaje de Jesús por medio de los 144,000 apóstoles judíos que Juan habla, que se van a encargar de predicar a las naciones, para que los judíos que no han creído oigan, y aquellos judíos que crean al Señor van a ser salvos y serán protegidos por Jesús. Dios los va a proteger, ¿ok? Nada tiene que ver con la iglesia. Son judíos de la diáspora a nivel internacional. Judíos palestínicos, judíos mesiánicos que no creyeron en Cristo Jesús en el tiempo de Jesús, más los judíos de la diáspora, que son aquellos judíos del Antiguo Testamento, que si ellos tuvieron en rebelión, pues en el mensaje de Jesús en los 144,000 predicará, pues volverá a predicar Dios el mensaje de la ley y los mandamientos. ¿Ok? Y esto es bien importante que entiendan. Hay mucho que hablar, ¿verdad que sí? Estoy hablando mucho, ¿verdad? Ok, es bien importante que entiendan, porque hace poco tiempo yo hablé un mensaje de Corintios en cuanto a los dones espirituales, que ya los dones de señal y de revelación ya no están para la iglesia. Estuvieron en el tiempo de Jesús manifestándose, claro que sí. Y estuvieron bajo la ley y los profetas también estuvieron esos dones de señales y de revelación en el tiempo de los profetas. Eso es verdad. Pero esos dones que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12, del 8 hasta el 12, esos dones ya no están vigentes. Ya fueron desapareciendo en este tiempo. Pero esos dones de señales, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos se levantan, habrán milagros, señales y prodigios, todo eso, van a volverse a activar, se volverán a reactivar nuevamente, ¿verdad? En el tiempo futuro, cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, se van a activar a través de los 144,000 apóstoles judíos. El Israel que ha creído, que son los 144,000, predicarán con unción. Habrán señales y milagros en esos tiempos, porque Dios hará señales y milagros también. Aún en el tiempo de la gran tribulación, como quiera, Dios, el Espíritu Santo, también se va a seguir manifestando hacia el pueblo de Israel. En otras palabras, los dones de señales y milagros que ya no están vigentes para la iglesia, que caducaron ya, ¿verdad? Volverán a activarse en el tiempo de Israel, que van a ser señales y milagros a través de los apóstoles, de los 144,000 apóstoles judíos. ¿Ok? Todo eso volverá a activarse en ese tiempo. Los ángeles. Ay, hermano, por favor, detente. En cuanto a los ángeles que se mencionan aquí, en Mateo 24, versículo 29 en adelante, aquí la función de los ángeles es que los ángeles vendrán nuevamente a ocupar un lugar importante que son la posición de los ángeles en el Antiguo Testamento es ángeles mensajeros, que le hablaban un mensaje de parte de Dios al pueblo israelita. Pero cuando llegó el tiempo de la formación de la iglesia, bajo la administración del apóstol Pablo, que estuvo a cargo de la iglesia para llevar el mensaje de salvación a las iglesias, el plan de salvación, pues bajo la administración de Pablo en adelante, no los 12 apóstoles de Cristo antes de Pablo, sino Pablo a las iglesias como Pablo a las iglesias, a los gentiles, para proveerle el plan de salvación. Ya cuando llega la época de la iglesia en adelante, lo que era en parte terminó.
Que todo eso yo se lo estaba hablando en un video aparte de los dones de lengua y don espirituales y del don de profecía, que todavía no he terminado, porque hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender, comenzando conmigo y terminando con muchos de ustedes, ¿ok? Porque yo me incluyo también, que estoy aprendiendo, y cuando se habla de aprender, es aprender de una manera infinita, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, los ángeles en el tiempo de la iglesia ya no están. De que todavía muchas iglesias siguen creyendo en ángeles, el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen, me protege. Está bien, ok, está bien. Pero es lo que dice Pablo. Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 12, 12, diciendo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pues significa que lo que conoce hoy en día la iglesia es que todavía hay manifestación de ángeles. La iglesia todavía sigue entendiendo y conociendo que todavía hay manifestación de ángeles, que Dios se manifiesta a través de ángeles. Pero la verdad es que ya Dios no se manifiesta a través de ángeles. Y eso lo vemos clarísimo en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ok? Cuando el autor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en tiempos anteriores, que es la ley de los profetas, de muchas formas, ahora viene a hablar de otra forma distinta, que es a través de Cristo. Cristo va a traer un mensaje para el tiempo de hoy, para que los pecadores sean salvos y reciban el evangelio. ¿Ok? Dios ahora habla diferente, se mueve diferente. El autor de Hebreos habla a los hebreos diciéndole que no presten atención a los acontecimientos de los ángeles, cómo Dios obraba hablando al pueblo de Israel a través de ángeles. Es verdad, así obraba Dios. Ese era el plan. Ahora Pablo nos habla lo mismo en el libro de Corintios, cuando Pablo dice que las cosas viejas pasaron ya, son hechas nuevas, en la segunda carta de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron ya, es la ley y los profetas, los ángeles que también hablaron. Ahora Dios habla y se comunica en un tiempo diferente y distinto. El plan de salvación es llegarse Dios a través de Cristo con la iglesia. Llegarse con amor. Con amor, no con ira, con enojo. Como hay unos hermanitos por ahí, una familia de Santo Domingo, que no voy a mencionar el nombre. No voy a mencionar los nombres de las personas por amor y respeto. Porque ustedes saben que yo como pastor, como ministro, tengo muy buenas intenciones de corregir algo que no está bien. Pero que ustedes saben también, ¿verdad? Que también yo tengo respeto a las personas. Quiero corregir algo que no está bien, pero que también quiero que ustedes sepan que no tengo la intención de hacer daño a nadie. Pero corregir tengo el derecho de hacerlo legalmente, por la palabra, pero sin descalificar a nadie. Porque hay unos hermanitos que le dicen los jabas. No voy a mencionar la otra palabra. Solamente los jabas. La otra palabra me la reservo. Quizá ustedes sepan. Y a esos hermanitos que le dicen los jabas, la forma de hablar y ministrar no es correcta. Con enojo, con ira. Hermano, no. Tú. Y ponen una mirada bien así. Eso no es de la iglesia, ¿ok? Esa conducta, esa actitud de violencia y enojo no es de la iglesia. Dios a nosotros no nos ha puesto por ira para alcanzar la ira de Dios. Significa que el amor de Dios en este tiempo se llega a la iglesia y a los pecadores con amor y con respeto. ¿Ok? ¿Ok, hermanito? Porque en cuanto a predicar o ministrar con ira, con enojo, no, eso no es bíblico. Eso es tratar de colocarse en la ley de los profetas. En la ley de los profetas la ira de Dios se encendía al pueblo de Israel. Y cuando la ira de Dios se encendía, todo el mundo cogía. Nadie escapaba de la ira de Dios en el monte Sinaí.
la ira de Dios estaba encendida y la ira de Dios se encendía sobre Israel, sobre el campamento de los israelitas. ¿Y qué se decía? Que la ira de Dios consumió y mató a 3,000 personas. La ira de Dios en el monte Sinaí. Porque muchos del pueblo de Israel se fueron a la idolatría y se rebelaron contra Dios. Y Dios no tiene misericordia. Si el pueblo se le rebela contra Dios, Dios sin misericordia y sin pena y sin misericordia consumió a 3,000 personas muertas en el desierto del Sinaí, del monte Sinaí. Mató a 3,000. Cuando Cristo vino, en el libro de los Hechos, se dice que 3,000 personas, por la predicación de Pedro, 3,000 personas fueron edificadas, vivificadas en vida. Cristo da vida. La ley produce muerte y ira y condenación. ¿Entienden? ¿Entienden, mis queridos hermanos? La cruz de Cristo, el Evangelio, produce vida y paz. Gozo, justicia y paz, Pablo dice. Pero la ley, en el Antiguo Testamento, la ley de Dios al pueblo de Israel, produce muerte, ira y condenación. Y de eso nadie se escapa. Por eso hay que tener cuidado cómo se lleva el mensaje de hoy. No con una actitud. No, así no. Nosotros no podemos colocarnos en la postura de aquellos profetas. Porque Dios no quiere eso. El profeta de hoy en día se presenta a la iglesia con tranquilidad, con el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, tranquilo. ¿Ven? Por eso es que yo cuando le doy palabra, tranquilo, paz, en el nombre del Señor. Porque es la única forma como la iglesia puede ser restaurada. La iglesia nunca va a recibir la restauración con ira y enojo. Al contrario, la iglesia huye de la ira de Dios. Huye de la ira de Dios. En el tiempo futuro para Israel, el plan de Dios, pero para el tiempo futuro bajo la gran tribulación, con lo que se perdieron. Ellos buscarán la forma de buscar Biblia, de buscar iglesia, de buscar personas para salvarse. Y no habrá forma. Porque la ira de Dios va a descender sobre las naciones que nunca creyeron en Dios. Dice la profecía que muchos se van a lanzar hacia abajo queriéndose morir. Mejor prefiero morir para no enfrentar la ira de Dios. Dios mío, dice la profecía en Apocalipsis. Que muchos paganos y naciones paganas, pueblos, naciones, pueblos, tribus y naciones, se van a esconder en las cuevas. Se esconderán adentro de las cuevas. Mejor prefiero que las piedras me caigan encima de enfrentar la ira de Dios y las señales que se mueven en los cielos. No, se van a esconder en las cuevas y prefieren mejor piedra caída encima y mátame, pero no hallarán la muerte. Porque el castigo viene seguro. Esa es la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. Que no va a tener misericordia. Pero Dios no nos ha puesto por ira. Es para alcanzar la salvación. Y para que alcancemos la salvación y ser restaurados, Dios se llega en una forma de amor. A hablarle. Y eso lo vemos como un ejemplo en Mateo 5, 1 en adelante. La bienaventuranza. Léase bien la bienaventuranza. Cómo Jesús se llega al pueblo, a los necesitados con amor, no con ira, no descalificando. Así que esa forma de predicar que tienen esos hermanitos de República Dominicana, que lo digo con mucho amor y respeto, no está correcta. No son correctas. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque la iglesia ve eso y la iglesia dice, bueno, como estoy aburrido, déjame ver cualquier cosa que me entretenga. Déjame ver qué veo aquí.
Déjame buscar en el internet cualquier cosa que me entretenga. Mira, estas personas predicando con ira, con enojo. Y cuando terminas de verlo, ya, eso no te edificó, no te gesta. Posiblemente te entretiene, déjame entretenerme, porque estoy aburrido, pero no te edifica. Dios no se presenta con ira y con enojo, es con paz, en son de paz. ¿Ok? Está bien. Un abrazo. Ok, no he terminado. Yo nunca termino. Todavía falta mucho. ¿Ok? Aquí en Mateo 24, comenzando el versículo 29, es lo que Pablo está hablando más o menos en Tesalonicense. Cuando dice Mateo 24, donde Jesús habla, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias en los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre es Jesús volviendo nuevamente, pisando sus pies en el monte de los olivos. Pero eso ocurrirá después que pase el rapto, en un tiempo futuro, que la iglesia no estará allí, ¿ok? Entonces, lo que Pablo habla en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 2, es eso mismo. Es esto mismo que aquí Jesús está hablando, aquí Jesús habla. Entonces, lo que Jesús habla aquí en Mateo 24, nada tiene que ver con el rapto. Nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Porque muchos piensan que Jesús vendrá así como ladrón. Y si te encuentras apercibido y te encuentras no preparado, entonces te quedará. Entonces vendrá lo que dice aquí. Vendrá terremoto, vendrá ira, fuego. No, así no vendrá. Esta manifestación de ira y enojo ocurrirá, sí, pero es después que pase el rapto, de la gran tribulación en adelante, para un tiempo futuro. Nada tiene que ver con la iglesia. Y aquí Jesús dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Bien parecido, cuando venga Cristo a buscar su iglesia. Solamente cuando Cristo venga a buscar su iglesia en el tiempo de hoy, Jesús va a levantar su iglesia y Jesús no pisará tierra, no pisará sus pies en la tierra. Vamos a ser levantados en el aire y estaremos con Cristo para siempre. No volveremos a la tierra más, para siempre. Dice Pablo, para siempre, que son eventos proféticos distintos, diferentes uno con otro. ¿Okay? No podemos mezclar estos eventos con los eventos futuros. ¿Okay? Y dice aquí también, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro extremo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, te diré. Significa que los ángeles volverán nuevamente a cumplir una función. En el tiempo de hoy en día los ángeles ya no están, pero Dios volverá a activar los ángeles y la función que cumplirán los ángeles es que van a escoger a las naciones de los judíos. A esas naciones judíos donde van a ser salvos, muchos serán salvos, los va a reunir de los cuatro extremos de la tierra, todo el mundo. Los ángeles van a llamar a los judíos, los va a reunir delante de Cristo. ¿Ven? Los va a reunir delante de Cristo. Y dice más adelante, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que la venida de Cristo se acerca. ¿Ok? Pero entonces este mensaje en el versículo 32 se lo dio a los judíos. Vean las señales, que pronto esto vendrá para un tiempo futuro para Israel. ¿Ok? Pero en cuanto a los ángeles hoy en día ya no están como ministradores. Estuvieron como ministradores, estuvieron en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús. A lo mejor muchos de ustedes pueden pensar, hermano pastor o hermano Samuel, como quieran llamarme, Samuel, pastor o siervo inútil, no sé cómo ustedes quieren llamarme. Hermano, es que en el libro de Mateo nos da una enseñanza acerca de María, de Elizabeth y de Zacarías,
cuando nació Juan y cuando se habla de Zacarías, cuando se habla de Elizabeth, cuando se habla de María, ¿verdad? Y ahí en el libro de Mateo nos habla, y en el libro de Lucas, Lucas también lo confirma, se habla que apareció el ángel Gabriel para hablarle a Zacarías y para hablarle a Elizabeth también, cuando Elizabeth tuvo a Juan, cuando María tuvo a Jesús en el vientre. Y ahí se habla de ángeles, hermano. ¿Qué tú me dices? Ahí está, sí, yo entiendo. Pero en este tiempo de Mateo, Mateo no se escribió a la iglesia. Mateo es una continuación de la ley y los profetas. Todavía Jesús estaba bajo la ley y los profetas. Y es verdad que se manifestaban ángeles. Es cierto. Hubo un tiempo que en este tiempo de Jesús todavía se seguían manifestando ángeles. Pero poco a poco, cuando vino la formación de la iglesia, las cosas de los ángeles, el asunto de los ángeles ya fueron desapareciendo. Y ya no necesitamos ángeles, porque con Cristo lo tenemos todo. Ya no necesitamos ángeles que nos hablen, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y ya no necesitamos ángeles. Y es lo que el autor de Hebreo nos quiere enseñar a nosotros en Hebreo 1, versículos 1 y 2. Que Dios se mueve ahora de una forma diferente ahora. Ahora, de que muchas iglesias sigan creyendo en ángeles, sí, siguen creyendo en ángeles. No tengo tiempo. Siguen creyendo en ángeles y pregunta, voy a hacer una pregunta, porque hablar de ángeles es profundo. ¿Ok? ¿Dios puede manifestar ángeles a la iglesia, hermano pastor? ¿Puede hacerlo? Bueno, te voy a preguntar, te voy a responder. ¿Pudiera ser? Pocas son las posibilidades. Como un subjuntivo, te voy a hablar gramaticalmente como un tipo de subjuntivo dudoso, que los subjuntivos ponen dudas, algo difícil, algo hipotético. Puede ser. Pero si Dios lo haría, si lo haría, pues lo haría conforme a la fe. ¿Y qué fe tú me hablas, hermano pastor? ¿Cómo tú utilizas la fe? Pues bien, te voy a enseñar. La fe en el sentido y en el contexto de acuerdo a tu creencia. Ese es el contexto de fe. Lo haría conforme a la fe de acuerdo a cómo tú crees. ¿Tú crees en ángeles? Pues como Dios ve que tú tienes amor y amas a Dios, pues Dios es capaz de manifestar ángeles para cumplir tu petición. Pero no significa que Dios quiere moverse así por ángeles. Ve que es otra cosa diferente. ¿Ve? Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a pasar al próximo video. Porque todavía me falta hablar de apostasía y de muchas cosas más. Ok, pasamos al próximo video.